El proceso de divorcio es doloroso para todos los que están involucrados, para el hombre, para la mujer, para los hijos, para los abuelos maternos, para los abuelos paternos, realmente para las amistades. Es un proceso doloroso, difícil, a veces no se sabe uno cómo actuar, qué decir. Sin embargo, durante este proceso de separación y de divorcio en la parte legal, hay personas que le pueden hacer daños a los niños y son a veces y en ocasiones los abuelos que se ponen de una parte o de la parte de la mamá o de la parte del papá en dependencia de los abuelos que se dediquen a opinar, sin darse cuenta que los niños están recibiendo esa información que les puede marcar durante toda su vida. Incluso les puede afectar hasta su personalidad futura de adultos. Vamos a hablar de este tema y vamos a dar la bienvenida a una especialista en psicología clínica. Ella es mediadora en la corte, por eso la hemos invitado especialmente, porque tiene tanto la parte psicológica como la parte legal como parte de su día a día profesional. Zoe Solórzano está aquí con nosotros. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, doctora, por haberme invitado a un tema tan crítico para las familias hispanas que nos ven. Y crítico para todas nuestras familias hispanas que nos ven en Estados Unidos y Puerto Rico, porque realmente, como decía, sufre todo el mundo. Ahora, los adultos tenemos que tomar control. Exacto, los adultos tienen que ser los que modelan el comportamiento que las familias deben de seguir, especialmente los abuelos. Cuéntame un caso, tengo que aprovechar que estás aquí, que tengo el privilegio de poder conversar contigo en nuestra casa y que tú en tu parte profesional tienes esa dualidad de ser psicóloga y estar en las cortes. Cuéntame un caso que se te ocurra. Bueno, yo tengo, como usted dice, yo tengo las dos partes, no solamente la legal, pero la parte psicológica clínica, que soy trabajadora social clínica, licenciada. Entonces puedo ver más allá del lado legal, del rol legal y el lado de cómo las familias y los niños se ven afectados en un divorcio. Todo es un cambio, todo cambia. Y todo cambia y sobre todo los niños a veces se ven en el compromiso cuando los adultos inoportunos hacen comentarios desagradables acerca de mamá o papá y los niños se quedan así como que no saben qué decir. Es como que ellos sienten y piensan, ¿por qué dicen esto delante de mí? Porque yo no voy a participar en hablar en contra de mi mamá o hablar en contra de mi papá. Exacto. En general, algunas familias hispanas, yo hago mucho trabajo de guardiana y la corte me asigna a estos trabajos críticos. Cuando ya llega una guardiana a la vida de las familias, hay muchas cosas de preocuparse. Pero en general lo que veo es que hay veces los abuelos viven con estas parejas. Cuando se divorcian, las familias cogen muchos cambios y los abuelos también tienden a tener cambios. Entonces es importante de educar a las familias latinas y a los abuelos para entender cómo manejar cuando estas parejas se divorcian y el rol que ellos pueden seguir aunque sea que los padres se divorcien. ¿Qué significa que tienes un rol de guardián de las familias que están en procesos de divorcio? Bueno, eso significa es cuando la corte siente que hay alguna situación pasando en la vida y le está afectando el bienestar de los niños. Entonces la corte me asigna para ir y investigar qué es lo que está pasando y muchas de mis casos tienen los abuelos que tienden a tener un rol muy importante en la vida, no solamente de los padres, de las criaturas. Como por ejemplo casos de violencia doméstica. Casos de violencia doméstica, hay veces solamente es la corte de familia donde los padres no se ponen de acuerdo en las custodias y los abuelos tienen muchas rol en la vida diaria, día a día de las criaturas. Por eso es muy importante este tema. Vamos a hablar de las sugerencias que Zoe Solórzano nos trae para los abuelos en el día de hoy, para que tengan esto en cuenta, porque si bien es cierto que los abuelos tienen un papel fundamental en la educación de sus nietos, hay momentos en la vida en que hay que aplicar más la sabiduría
¿verdad? Y ser, por ejemplo, imparciales, enfocarse en ayudar a sus nietos en lo mejor para ellos y no tomar partido de un lado o del otro dando opiniones acerca del divorcio. Comprender y escuchar mejor a sus nietos para tener mejor comunicación y no necesariamente a veces tienen que dar una respuesta ante la pregunta que hacen los niños. Es mejor a veces mantenerse parcial, ¿verdad? O mantener el silencio es crítico. Cuando y crear el abuelo confianza no sabe. y buena comunicación entre ellos. Sí. Ahora, para los adultos que muchas veces están dolidos, Zoe, por ejemplo, te pongo un ejemplo típico del día a día de nuestra sociedad. Una señora que tiene hijos se divorcia porque el esposo le fue infiel. Con una vecina o con la mejor amiga. Eso pasa. Muchísimo. ¿Verdad? Son Entonces, el día a día, hay veces de mis casos. La mamá de esta señora está dolida porque como su yerno le hizo esto a su hija, teniendo 3 niños pequeños, y la mamá, o sea, la abuela de los niños, está con tanto dolor y tanta ira que empieza a actuar de forma en contra del yerno, pero que está afectando a los niños. Por eso es muy importante saber que los abuelos tienen un rol crucial en los divorcios. Hay veces no, aunque no vivan con los hijos, porque en este ejemplo es típico de lo que vemos muchísimo en los casos. Aunque la abuela tiene el derecho de sentirse así por su hija, tiene que poner al niño y el bienestar del niño primero antes del sentimiento que tenga por la hija. El niño tiene que venir primero. En ese caso se me ocurre sugerirle también a nuestra audiencia, Zoe, que aunque la abuela tenga dolor por su hija o por su hijo, en el caso que suceda, porque también hay una mujer que puede ser infiel con el mejor amigo del esposo, porque yo también lo he visto, me imagino que tú también. Sí. Hay que tener un filtro antes de hablar, ¿verdad? Correcto. Y no hablar con el dolor delante de los niños. Y yo creo que es esencial que los televidentes sepan que hay servicios en la comunidad para asistir a los abuelos, que cojan terapia, que cojan ayuda para saber cómo navegar una situación tan crítica, tan dolorosa, tan difícil para todos, pero especialmente para los niños. Y cómo los abuelos pueden ser ese pilar para seguir y modelar ese ejemplo de que necesitan no solamente los padres, pero las criaturas, porque aunque la familia se separe, los abuelos siempre van a ser los abuelos, dándole el amor y el bienestar y la seguridad a esas criaturas. Y crítico fíjate, para los estudios que hablabas al inicio del segmento, porque los estudios hablan que los abuelos tienden a ser crucial en el pilar y la seguridad, porque los niños necesitan esa estabilidad. Los abuelos nunca se van, los abuelos se quedan. Y fíjate si es así lo que estás diciendo, y me encanta que lo comentes de esa manera tan profesional y a la vez dulce, que tienes una dulzura muy bonita para referirte al tema, que los adolescentes después van a respetar y a querer más a esos abuelos. Total. Porque se dan cuenta, cuando son adolescentes, que sus abuelos nunca le hablaron mal de su mamá o de su papá. Y ojo, el abuelo o la abuela puede tener ese sentimiento oculto y trabajarlo en terapia, ¿ok? Pero no demostrarlo delante de los niños. Saber cuándo y tener la sabiduría, darle ese como imagen y ejemplo a las criaturas de seguir. Es que incluso, y con esto quiero concluir, estaría toda la tarde hablando contigo, E incluso sí, es un tema muy apasionante. Sí. Incluso estos niños que reciben estas conversaciones por parte de los abuelos que se parcializan de mamá o papá, los niños sin darse cuenta se van alejando de esos abuelos. Entonces, si usted quiere ganar a sus nietos, no le hable mal de mamá o papá cuando estén en divorcio. Póngase un filtro, eso no quiere decir que no le duela, le duele, pero sea prudente, no lo manifieste delante de los niños, porque esos niños cada vez van a estar más pegados a usted que lo necesita y no quieren escuchar que le hablen mal de sus padres. Sí, porque ellos se visualizan mitad mamá, mitad papá, entonces cuando me hablas de mi mitad, entonces me estás hablando de mí. Qué bonito es un eso tema que has dicho. muy Qué tema crítico, tan lindo. sí, Tenemos que invitarte de nuevo. Es un tema muy apasionante, ¿sabes? Gracias, Zoe Solórzano. Qué trabajo más lindo estás haciendo con las familias hispanas en Estados Unidos. Que Dios te bendiga. Gracias.